detalle y explique una tendencia tecnológica que se está dando o se dará en estos años y explique cómo afectará su entorno en el área de transporte, ¿sí? Entonces estamos hablando de una tendencia en el área de transporte, ¿sí? Y noten que en este caso el compañero puso, se trata de la adquisición de un plan anual de información y aprendizaje, la adquisición de datos y cifrados homórficos. En un mundo de datos es necesaria la ciberseguridad. Entonces, en este caso, el compañero me terminó hablando de la ciberseguridad y lo que se estaba preguntando es el transporte. Entonces, como les dije, la primera teoría es de que al leerlo, ustedes le dieron una diferente interpretación y pusieron otra cosa y que por supuesto la nota no se les puede dar, ¿verdad? Porque es algo que no se les preguntó. La otra teoría es de que llamaron a uno de sus amigos, si no a todo el grupo, y alguien le dijo, o ustedes le preguntaron a alguien, mira vos decime la 34. Y el amigo les dijo la 34, pero su 34, no la 34 que ustedes tenían, por decir un número, ¿verdad? Y entonces el compañero le dijo, sí, mira, esa 34 pone, se trata de la adquisición de un plan anual de información, y aquel solo copió y ahí contestó, pero era completamente diferente, ¿ok? Entonces, lo importante es de que ya no cometamos el mismo error en los siguientes exámenes, porque si no su nota podría ser, por supuesto, baja o más baja de la que ahora fue. Y hay varios ejemplos. O sea, no sucedió solamente a uno, sino que a varios. Dice, detalle explique una tendencia tecnológica para proteger, bueno, en cuanto al cifrado de datos. Cifrado de datos, estamos hablando de cifrado de datos, redes 5G. Tecnología quinta generación se relaciona con su aumento de velocidad en la transmisión y descarga mediante dispositivos de Internet. Que todo esté conectado con el Internet de las cosas. Note que sí habla de una tendencia, que es 5G, pero no está hablando nada de cifrado de datos. Sí es cierto que el 5G nos puede ayudar a ese proceso, es decir, a cifrar los datos, es cierto, pero el alumno no hizo ese match entre el cifrado de datos y el 5G. Y eso fue lo que faltó. Yo creo que algunos de ustedes, no sé qué pasa, pero incluso tienen miedo de hablar en clase, pero ahora me estoy dando cuenta también de que no escriben mucho. Quieren contestar una pregunta en una línea o en 2 o 3 líneas, como en este caso, y por supuesto que notarán que para este caso en particular no fue suficiente. La pregunta decía, detalle y explique. Tampoco se esperaría de que pusieran una media hoja o 2 hojas solamente de ese tema, porque había que ocuparse de otras cosas, ¿verdad?, en el examen. Pero no es para escribir una línea o 3 líneas y al final no hacer ese clic. Detalle y explique la tendencia tecnológica, cifrado de datos. Y nuevamente aquí el compañero habla de las redes sociales, tanto como Facebook, Twitter, a lo largo del tiempo han sufrido daños o no sé, maños, momentos. La primera más en cuestión de imagen, o daños creo, y la segunda en todos los sentidos posibles. Entonces, por supuesto que sí se podía hacer clic entre redes sociales y cifrado de datos, pero nuevamente el alumno, a pesar de que en este caso pues escribió varias cosas, pero no hace ese clic entre cifrado de datos y redes sociales. Aquí, cifrado de datos, seguimos. Miren, este otro. Detalle explique una tendencia tecnológica relacionada a la ciberseguridad. Y solamente el alumno me pone realidad virtual. Realidad virtual con la ciberseguridad. Faltó esa parte, detalle y explique. ¿Ok? Entonces, y está despacho. Y en este caso, el alumno me pone el ejemplo, la realidad virtual. Visores y controles para manipular juegos en 3D. Estamos hablando de despacho. Sí, noten que no hay ninguna relación con el despacho. Otra de las cosas de mis teorías que
que podría imaginarme es de que el sistema a ustedes les preguntó, detalle y explique una tendencia tecnológica, por ejemplo, que hable de la realidad virtual. ¿Sí? Y entonces ustedes pusieron esto, realidad virtual. Pero a la hora de que yo visualizo el examen, me aparece la pregunta despacho y no precisamente a la que ustedes vieron que era realidad virtual. Solo es mi imaginación. Y no creo que el sistema haya hecho eso. Es decir, que les pregunte una cosa y que al final ustedes contesten sobre esa cosa y a mí me muestre otra respuesta. Como les dije, solamente es una teoría, pero no creo que eso haya sucedido. Yo no sé si inclinarme a la primera teoría de que el alumno no leyó bien y que puso entonces cualquier otra cosa, o por la otra parte está de que preguntó la respuesta de la pregunta 12 y alguien le dio su respuesta de la pregunta 12 y que por supuesto que no era la respuesta de ustedes, ¿verdad? Nuevamente, despacho habla de 5G. Uno de los objetivos de 5G mejora la experiencia del usuario gracias a su gran velocidad de conexión, mínima latencia y alta fiabilidad de lograr avances enormes hacia la conectividad. Y no hace jamás el clic a la pregunta. Detalle explique, despacho. Máquinas despachadoras. ¿Pero qué tipo de máquinas despachadoras? ¿A qué se refería él con las máquinas despachadoras? Posiblemente él se estaba imaginando máquinas despachadoras, como yo me imagino una china, por ejemplo, donde vamos por la calle, vemos una máquina y miramos ahí que esa máquina tiene helados, le ponemos una moneda y le decimos que quiero un helado de tal y tal y tal y tal, sabor, etcétera. Ingreso la moneda, pido mi mercancía y la máquina me da ahí mi heladito, ¿sí? Tal vez eso se imaginó el compañero, pero no es lo que dice aquí. Pero también puede ser una máquina de despacho, puede ser una máquina vieja, o sea, una máquina que estaríamos hablando del siglo pasado despachando helados, cosa que ya no es una tendencia tecnológica, sino que una forma como se pudo haber hecho las cosas hace mucho tiempo. Pero noten que el alumno solamente me puso máquina de despacho y yo me quedo corto. Ahora dice capacitación, tendencia tecnológica con capacitación. Y el compañero o compañera me habla sobre riesgos en la ciberseguridad, y etcétera. Me habla del tema de seguridad y nunca hace clic con el área de capacitación. Entonces, como les dije, estamos simplemente esto para retroalimentar e indicarles de que, por favor, uno, sean más explícitos, escriban más de unas 3 o 4 líneas, que sean 5, 6, 7 líneas, explicándome su tema. Asegúrense de que lo que están contestando es lo que se preguntó, ¿sí? Porque si solamente me llenan el espacio con una respuesta X que no es la correcta, yo la leeré y si no corresponde su respuesta no corresponde a la pregunta, de todos modos les pondré 0, ¿sí? O sea, no porque me rellenaron la casilla, les voy a poner 1, 2 o 3 o 4 o 6, lo que correspondía en este caso, no. Mala respuesta, mala calificación. Ese es el hecho. Pero, como les dije, la mayoría lo hizo bien y por eso tenemos de que solamente 10 de 252 personas están abajo de 60, o tiene 60 o abajo de 60, y la mayoría están de 61 para arriba. Otro de los puntos que también en este caso me preocupó más al hecho de que solamente contestaran sin ningún sentido, pero me preocupó más de que algunos de ustedes, también no fueron todos, pero sí unos cuantos, de que se fueron a San Google a preguntarle sobre el tema
simplemente lo copiaron y pegaron, y ahí estaba supuestamente su respuesta. Para su conocimiento, se hicieron pruebas de lo que ustedes escribieron y en algunos de ustedes, como les digo, se determinó de que lo que habían escrito estaba total o parcialmente sacado de internet. Entonces, en su propio examen, se dejó una anotación donde se indica el alumno lo copió de una página web y se quedó la página web ahí como evidencia por si en algún momento alguien quisiera hacer una reclamación al respecto, ahí se le va a demostrar de lo que él copió, lo trajo de internet, literal, y por eso se le puso 0. Y hay diferentes ejemplos. Yo diría que, por decirlo así, fueron tan malos algunos de ustedes, pocos, ¿verdad? De que solamente copiaron y pegaron sin siquiera darle un retoque a las frases o palabras o conceptos. Y que por lo tanto fueron reveladores a que eso había sido copiado de algún lado. Miren esto. Dice la pregunta. Detalle y explique una tendencia tecnológica relacionada con la ciberseguridad. Entonces viene el alumno, va a San Google, busca ciberseguridad, solamente copia y pega, y lo pega mal. Me refiero a que lo que pegó, dice, además, en el 2020, las organizaciones deberán estar totalmente adaptadas al nuevo marco de gestión y protección de datos. No sé si ven ustedes ahí el problema. El problema que yo vi era que está hablando del pasado. Está hablando el alumno como que está en el 2019 y que en el 2020 las organizaciones deberán estar totalmente adaptadas. Entonces, es lógico que el alumno no puede estar en el 2019, sino que estamos en el 2022, y que por lo tanto eso me indicó que su frase fue sacada de internet, lo busqué y por supuesto encontré allí la evidencia. Ahora, detalle y explique el área de comercio. Leyendo los párrafos escritos, encontré la palabra. Los empleados invierten ingentes cantidades. Yo me pregunté cuántos de los alumnos podrían tener en su vocabulario la palabra ingentes cantidades. No sé si me entienden en ese punto. Yo creo que muy pocos de nosotros tendríamos en nuestro vocabulario la palabra ingente, ¿no? Es más una palabra, digamos, completamente, no sé, técnica o elevada, por así decirlo, de nuestro vocabulario normal. Entonces eso me dio la pista de que lo que estaba escribiendo o lo que había contestado el alumno, pues no eran sus palabras, y que por supuesto, al ir y verificar en San Google, pues lo encontré en una página donde el alumno simplemente copió y pegó sin ajustarlo a el tema que se le estaba preguntando. Y por lo tanto, la calificación en este caso fue 0 para el alumno en esa pregunta en particular. Como les dije, les estoy mencionando esto, y en este caso, no solamente para que se den cuenta de que sus respuestas fueron leídas individualmente y totalmente y calificadas debidamente, sino que también para llamarles a la reflexión y para que en el futuro sean más honestos con ustedes mismos y también con el curso, en el sentido de que pues no debemos o no deberíamos hacer eso, porque es antiético en primer lugar como alumnos y como personas simplemente tratar de engañar al maestro poniendo palabras de otras personas que por supuesto no son de ustedes. Entonces, esto es ilegal, hacerlo. Inicialmente se me cruzó por la mente, tengo digamos, las capacidades, en este caso,
y la autoridad para anular completamente el examen del alumno que haga esto, ¿verdad? Pero al final, pues dije, no, solamente vamos a quitarle algunos puntos y no anular el examen. Pero, por supuesto que habiendo ya vivido esta situación en este primer parcial, el alumno que me haga esto en el siguiente parcial y en el final, entonces sí tendrá anulado completamente el examen. Se lo estoy diciendo para que tomen nota. Si se quieren arriesgar, pues ahí ustedes. Porque algunos de ustedes se arriesgaron, incluso ahorita en el examen, a hacerlo, a pesar de que la LIC Rosy ya les había advertido en su momento de que no lo hicieran. En un laboratorio que había que entregar en su momento, algunos de ustedes también fueron, copiaron y pegaron. La LIC Rosy se dio cuenta y dijo, no, esto está malo, e incluso les puso 0. Y hablamos entonces en ese momento de ese tema, donde se les llamó la atención y se les dijo que no lo hicieran, pero a pesar de eso, lo hicieron. Y ahora estas son las consecuencias de que se les detectó y se les bajó algunos puntos sobre esa situación. ¿Ok? Pero ya les dije, para el segundo parcial y final, alguna detección en particular, el examen tendrá valor 0. Yo espero que no se arriesguen, ¿sí? Pero si se arriesgan, afróntense a las consecuencias. Bien, entonces, comercio, red, velocidad, robótica. Noten que, miren, aquí me había dado. Es tan literal el copy-paste que se trajeron de una vez la palabra el packing. ¿Sí? Y entonces me llamó la atención por qué el alumno hizo esa escritura de esa manera. Pues dije, no, pues fue que no la escribió. Fui y busqué el párrafo y por supuesto que lo encontré en algún lugar. Entonces, yo lo que trato de decirles es de que si van a hacer una cosa como esta, por lo menos háganlo bien. En el ejército hay un dicho que dice que la fibra es permitida, pero la plancha es castigada. Entonces, si lo hacen mal, aténganse a las consecuencias. Y nuevamente hay otros ejemplos, preguntas de una cosa y las respuestas de otras. Yo no sé qué estaban pensando. No sé si piensan, de todo no voy a poner esto y el profe me va a poner una nota, por lo menos la mitad, pues sepan de que no, porque su respuesta es completamente equivocada. Detalle, explique una tendencia tecnológica que se está dando o se dará en estos años y explique cómo afectará su entorno en el área de bancos. Bancos. Y el alumno en la automatización, vehículos donde ha habido grandes avances para que esto sea una realidad en un futuro y no muy lejano. ¿Qué tiene que ver bancos con vehículos? Sí había una pregunta de vehículos, ¿verdad? Pero al final, no sé cómo, si alguno de ustedes me quisiera explicar cómo sucede esto, no lo sé. Yo solamente tengo teorías. Capacitación, ciberseguridad con drones, etcétera. Bien, entonces, esto era el primer tema. Ese es el primer tema que quería hablar con ustedes, la retroalimentación al examen, los errores que algunos cometieron para que no los vuelvan a cometer en el segundo y examen final. No sé si tienen algún comentario o algo que decir al respecto, si no pasamos a la siguiente fase de la clase. Neri López, ¿ibas a decir algo? O por favor, tu micrófono parece que está abierto y nos está dando una señal ahí. Neri. Vamos a ver. Mejor lo silenciamos. Ahí está. Bien, entonces no habiendo comentarios, pasamos a la segunda fase. ¿Qué es la segunda fase? Es terminar
con la unidad número 3. Ya habíamos hablado suficiente de tema, se habían mencionado algunas estadísticas sobre la participación del auditor en el desarrollo de sistemas. Hablamos de que el auditor debería participar en las 3 fases normales y generales que se dan en esos procesos, que es la planeación, el desarrollo de sistemas y la implementación. Aquí tenemos una gráfica donde nos muestra a qué nivel o grados debería participar el auditor. Primero vamos a definir esas letras que ustedes ven aquí como S, P y M, que se explican aquí abajo. La S significa participación superficial, la M participación media y la P participación profunda. Por supuesto que si es un proyecto de desarrollo de sistemas, el que más participación va a tener es el área informática, ¿sí? Y por lo tanto, vemos que en las 3 fases los informáticos tienen más peso, o sea, más participación profunda. Digamos un conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Participación profunda y una media. A diferencia, por ejemplo, del usuario que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 participaciones profundas y tiene una superficial y tiene una media. Ahora miremos la participación de la auditoría interna o el auditor. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 participaciones también profundas. Tiene una media, perdón, tiene 2 medias y tiene una superficial. Entonces, notarán que la participación en las 3 fases, el auditor tiene participaciones profundas. Por lo menos tiene una profunda en la planificación, tiene 2 en el desarrollo de sistemas y tiene 3 en la implementación. Es aquí donde notarán ustedes en la parte número 3, es aquí donde la participación del auditor es más oportuna y más fuerte, porque aquí él ya verificará de lo que se va a implantar sea lo correcto, que se hagan las pruebas respectivas, que se hagan revisiones, etc. Entonces, les voy a presentar unas estadísticas para terminar con el tema y esperando de que con eso quede ahora de una vez entendido y sabido por ustedes de que la participación del auditor pues debe ser mucho más activa de la que posiblemente ustedes se imaginaron en algún momento. Ustedes ya no podrían darse el lujo como auditores, como parte de la auditoría interna, de decir, pues ahí no tenemos nada que hacer, hagámonos los locos o se hacen los locos cuando les inviten a participar en esos proyectos y decir, no, yo no sé nada, así que déjenlo, que lo haga otra persona, ¿verdad? No. En este caso, se esperaría de que ahora ustedes tengan ya esa conciencia y ese conocimiento de la gran aportación que podrían hacer como auditores y decir, sí, quiero participar en este proyecto, o incluso si no lo están tomando en cuenta, levantar la mano ahí en junta directiva y decir, señores, disculpen, pero yo creo que mi participación como auditor interno también debe tomarse en cuenta porque yo voy a aportar tales y tales y tales cosas, ¿verdad? Entonces, aquí tengo una estadística que habla de Chile, pero es más reciente a las que están allí presentadas en la presentación de PowerPoint. Este artículo es del 28 de octubre del 2020 y nos habla que el 92% de las empresas europeas, perdón, bueno, eso habla de, creo que es el otro es de Chile, pero eso habla de las empresas europeas. El 92% de las empresas europeas, un 95% a nivel mundial, admite que sus proyectos de innovación tecnológica, innovaciones TI, fracasan antes de ser lanzados.
y muchos de ellos ni logran pasar la fase de desarrollo. Las dos principales razones de fracaso son que no cumplen con las expectativas previstas y la ausencia de un plan y una estructura claros. Entonces, seguimos con el tema de entendimiento de que si no hay un equipo profesional y técnico lo suficientemente preparado, el proyecto de desarrollo de sistemas puede llevarnos a fracaso total. Y toda la inversión que se hace, pues se pierde. Y lo que se trata entonces de entender de que sí puede haber fracaso, pero que si se toman ciertas medidas, se puede lograr el éxito. Ese es el punto. Un estudio de la firma de análisis Savanta para Kaspersky, lanzado a partir de una encuesta a 304 altos responsables de la adopción de decisiones de innovación en todo el mundo, arroja un resultado demoledor. Un 95% de las iniciativas a nivel mundial fracasa antes de su lanzamiento. El porcentaje en Europa, aunque un poco mejor, no invita al optimismo, ya que el porcentaje se sitúa en el 92% y muchos de los proyectos, 32%, no superan la fase de desarrollo. ¿Sí? Ahí se quedan en la fase de desarrollo. Según los datos, el estudio, según los datos del estudio, el 16% falla en la evaluación preliminar. No sabemos lo que queremos. El 32% en el desarrollo, que se está haciendo una cosa diferente o se falla de alguna manera, pero hay un gran porcentaje. Y el 26% durante el desarrollo propiamente dicho y el 18% en las pruebas. Por tanto, solo un 8% llega a lanzarse. Como les dije, lo que aquí se trata de hacer es de que se tomen conciencia de que hay una gran probabilidad de fracaso si no se toman las medidas correspondientes. Y este artículo en particular nos da, digamos, una solución técnica que ya la habíamos tratado en clase, pero aquí ustedes la van a ver, digamos, de una forma más técnica, cuál es la posible solución a que no tengamos ese fracaso que se dice. Si bien las estadísticas varían, las estimaciones más comunes indican que cerca de un 70% de proyectos sí fracasa, o al menos finaliza con algún tipo de problema. O sea, no finaliza al 100% bien, en el cual puede incluso llegar a detectarse después de su puesta en marcha. Lo peor, ¿no? Que lo que tenemos no sirve. O sea, noten eso. ¿Por qué fallan? ¿Cuáles son las recomendaciones para abordar este tipo de iniciativas? A continuación resolvemos esta y otras interrogantes. Entonces, aquí dice en Chile, las empresas destinan un promedio de 2.2% de su facturación a tecnologías de información y hay sectores como el bancario y de servicios financieros en que esta cifra sube al 7.4%. Si nosotros tuviéramos estadísticas guatemaltecas, les aseguro que esos porcentajes son mucho más bajos, especialmente en esa parte de las empresas como tales. No digamos la parte financiera, no creo que estén a ese nivel de 7.4. Yo podría, ahorita no tengo datos con qué demostrárselos, pero yo podría decirles que los bancos estarían en un 3 o un 4% de inversión de su facturación en inversiones TIC, pero no tan alto como Chile. Eso sí, estoy seguro. Pero el punto es entonces que para Guatemala hay poca inversión en ese sentido y que por lo tanto también eso es un incentivo al fracaso. Es decir, que el proyecto no tendrá el suficiente apoyo financiero y pues, por lo tanto eso lo llevará al fracaso, entre otras cosas. Ok. Y es que independientemente de las diferencias de porcentaje que existan entre un estudio y otro, la conclusión es la misma. Una tasa de éxito bastante baja. Una buena referencia en ese sentido es Chaos Report, análisis que realiza la consultora Standish Group desde el 94. Según la versión del 2010, solo el 32% de los proyectos son exitosos y el resto resultó cuestionado por problemas, 24%, o de lleno un fracaso del 44%. Okay.
Entonces, esto creo yo que ya lo tenemos entendido. Ahora, ¿cuáles podrían ser las posibles soluciones a bajar esos altos porcentajes de fracaso? Una de las soluciones, que como les dije, ya se había tratado en clase, es que, no como tal, pero sí era la idea. Otro punto a considerar es la necesidad de contar con una oficina de proyectos. En clase se hablaba de un comité de proyectos, un comité que se integre, en este caso por profesional técnico, por profesional multidisciplinario y profesional de la empresa, para que esté viendo el presupuesto, que esa parte se recuerda que les he hablado, para que esté viendo el presupuesto, para que esté viendo los tiempos, para que esté evaluando que se esté cumpliendo con lo programado y que se esté cumpliendo con lo dicho. Es decir, nos prometieron 10 módulos y que el quinto módulo iba a estar, por ejemplo, para el 1 de marzo. Entonces, hoy, 1 de marzo, se revisó si los que están desarrollando, pues ya llegaron al quinto módulo, qué les pasa, cuándo les falta, qué sucedió, etcétera, o tal vez ya avanzaron. Pero eso sí, si se recuerdan, se habló en clase de que existiera un equipo, una comisión, incluyendo el auditor, para estar revisando esto. El artículo le pone, en este caso, una oficina de proyectos. Entonces, que va a estar integrada por ese tipo de profesionales multidisciplinarios, donde no debería faltar el auditor, porque felizmente para nosotros tenemos cierta facilidad incluso, ya que la propia Facultad de Ciencias Económicas ahorita, y lo ha tenido desde hace años, tiene la maestría en proyectos. Entonces, esa sería una de las, a pesar de que les he hecho otras invitaciones a que cursen otra maestría, por ejemplo, en la ciberseguridad o auditoría forense, pero también ahora les hago la invitación a que también que consideraran el tema de su maestría como una maestría en proyectos, que no sería mala idea, incluso si vamos a estar involucrados en este tipo de proyectos de desarrollo de sistemas y en otros tipos de proyectos, también no solamente informáticos, sino que puede ser de construcciones, de creencias de animales, etcétera. O sea, hay infinidad de proyectos. Pero el punto es de que aquí necesitamos una oficina de proyectos, donde haya un auditor incluido, por supuesto. Pues su existencia, señalan los expertos, puede ayudar a prevenir y controlar los problemas y riesgos habituales, generando estándares de trabajo e implementando buenas prácticas. Noten que, por supuesto, que esta oficina va a estar atrás de todos los participantes para que se cumpla lo dicho. Pero si soltamos la rienda, se nos va el animal, ¿sí? Así como ayudando a crear estimaciones y planificaciones realistas. Entonces, reajustando la planificación, ¿sí? Pero la idea es de que vamos trabajando paso a paso, tal vez posiblemente pasos más lentos, pero más seguros, ¿sí? Para que al final tengamos el éxito deseado. Y la última parte, el último párrafo que quiero leerles es este. Este que estoy hablando ahorita con azul. También apoya el establecimiento de una cultura de calidad en los proyectos. Entonces debemos tener cierta culturización para aceptar ese tipo de trajeteos, ¿me entienden? Porque meternos estos clavos, meternos en estas situaciones va a requerir horas extras. Y entonces debemos tener esa cultura de decir, pues sí, me toca, ¿verdad? También apoya el establecimiento de una cultura de calidad en los proyectos y por lo tanto en la organización. Y al tener una mirada centralizada y transversal de los proyectos, ¿sí? Permite detectar riesgos cruzados, compartir mejores prácticas y optimizar la asignación de recursos. Entonces, gente con mejor visión, pero solamente mire a un lado, sino que mire a los 180, mire a los 90, mire a los 360, etcétera, ¿sí? Gente con más visión. Explica Juanja Cuquier. De hecho, y esa parte es la que me interesa, de hecho, la USM junto a Dolit se encuentran realizando un estudio que por la fecha de este documento, pues espero que ese estudio ya haya terminado, pero dice, se encuentra realizando un estudio que en sus conclusiones preliminares ya arroja una relación clara entre
los proyectos o entre el Project Manager Office o la oficina de proyectos una relación clara de la oficina y la disminución de los proyectos fallidos, del atraso y sobre todo el costo. Entonces, aquí ya presentamos estudios, como les dije, ya por entidades de cierto nivel de confianza, donde nos dicen que si hay gente especialista ayudando en los procesos de desarrollo de sistemas informáticos, disminuye esa probabilidad de fracaso y de atraso y sobrecosto. Justo lo que hablaban las estadísticas que hablamos al inicio de la unidad. Bien, como les dije, espero de que con esto, pues ahora ustedes tengan una diferente visión de lo que les espera como auditores internos, como auditores consultores, como auditores externos, de que su participación puede ser valiosa revisando presupuestos, revisando tiempos, revisando costos, y eso incrementará el éxito de un proceso de desarrollo informático. Si no tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, algo que aportar, entonces pasamos a la siguiente unidad. Los dejo ahí entonces, pensando un momentito si tienen alguna pregunta o algo que aportar al tema. Vamos a ver, estoy viendo a Scarly. Hola, Scarly. No sé cómo se llama, no creo que sea su nombre así o así es. Pero ¿cree usted, Scarly, que ya quedó un poquito mejor o ya quedó más claro el tema de cómo debe ser la participación del auditor en el proceso de desarrollo de sistemas? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí, considero que sí es algo muy importante. Bueno, uno como auditor también tiene que estarse actualizando siempre en todo ese tema de la tecnología, ¿verdad? Porque siempre vamos de la mano siempre tenemos que ir aprendiendo todos los desarrollos que hay pues en la sociedad en sí, para poder siempre estar ahí de la mano. Ok, gracias. ¿Y a su nombre es así, Scarly, o no? Sí, este es mi nombre. Bueno, mucho gusto. Entonces, gracias por participar. Bien, entonces ahora déjeme ir a buscar el famoso libro. No, no es Sampiri, no sé, aquí están. Aquí. De autoría de sistemas. Y capítulo 5. No, es 6. Vamos a ir a la página 180. Vamos a ver. Prevenir. Evitar manipulación. Autoría de sistemas, perdón. Quiero ir a la parte de verificar la confiabilidad. Seguridad física. Quiero ir a la segunda parte que tenemos. Bitácoras. Estoy perdido. Controles. Sigo perdido. Bueno, para comentarles. Ahora nos toca. Perdón, aquí está. Ahora nos toca la cuarta unidad. La cuarta unidad se llama Metodología para realizar auditoría de sistemas computacionales. En una clase de posterior, no recuerdo la fecha exacta, pero ya vimos y se explicó la primera fase, o sea, la fase de planeación de la auditoría. Y también se aprovechó para decirles de que se deben organizar como grupos para hacer su auditoría y trabajar la primera fase de planeación, recordándoles que básicamente tenemos, contando el día de hoy, 31 días para entregar esa primera fase. El 31 de marzo será el último día que se pueda recibir para los 6 puntos esa primera fase. Si lo pueden entregar una semana antes,
yo me comprometo a revisárselas, determinar si está bien o le hace falta algo. Si le hace falta algo, se las regreso, ustedes hacen la corrección, la vuelven a entregar antes del 31 y así tendrán mayor posibilidad de tener los 6 puntos. Pero si me lo entregan el día 31, pues ya no tendré la oportunidad de revisión y regresar, sino que simplemente la revisaré tal como ustedes me la manden, así como primera vez. Ese es mi compromiso. Aparte que si tienen dudas, ahí está la link Rosy y estoy yo para seguir ahí con esta situación. Lo que me alegra es saber de que algunos de ustedes ya tienen una empresa donde van a hacer su auditoría. Si ustedes consideran necesario de que si no han presentado la carta, si ustedes consideran necesario que lleven mi firma, entonces por favor comuníquense conmigo en Facebook y yo les doy la dirección donde estoy, me pueden localizar y donde pueden llegar y yo puedo firmar. Pero si no consideran que sea necesario mi firma, pues entreguen la carta así. Pero recuerden, o sea, sin mi firma, solo con la de ustedes. Pero recuérdense que si está sellada esa carta, entonces tendrán el punto extra, ¿sí? El número 6. Ok. Entonces, capítulo 6 del libro, metodología. Y nos vamos, como les dije, ya la primera fase, la primera etapa ya está hablada. Ahora, en estas clases subsiguientes, vamos a hablar de estas segundas, en la segunda y tercera etapa. Ok. Entonces, voy a irme para abajo, para arriba. Aplicar la auditoría. Esta ya es parte de la segunda fase. Aplicamos todos los documentos que hicimos aquí en la fase de planeación y de eso es lo que vamos a hablar. Déjenme bajar un poquito. Estoy en el 6.1. Tengo que bajar. Tengo que bajar barrera. P4, evaluación de sistemas. Evaluación. Personal, otros proyectos, creo que ya llegamos. Recursos económicos. P5, elaboración de programas, elaboración de documentos. Ya estamos mucho más abajo. Perdón, que no me recuerdo de la página. Aquí está. No, tampoco. P6. Ahora P7 falta. Ahora sí, ya casi estoy. P6, P7, que es la última fase de la planeación, ¿verdad? Y ya entraríamos a la P7, ahí estamos, P7, P7.2, y aquí está, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa en la segunda etapa? Ejecución de la auditoría. Vamos a hablar de estos puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. La segunda fase, entonces, está compuesto por 9 puntos. ¿Cuáles son? Número 1 es realizar las acciones programadas para la auditoría. ¿Sí? Todo lo que programamos en la fase de planeación, ahora lo ejecutamos. Ahora también aplicamos los instrumentos y herramientas que hicimos en la fase de planeación. La aplicamos. O sea, en la fase de planeación solo me van a entregar los documentos, pero vacíos, sin haber llenado en la primera fase. En la segunda fase, esos mismos documentos ahora ya vienen llenos. ¿Sí? Asignar los recursos y actividades conforme a planes, recopilar la documentación y evidencia de la auditoría, identificar y elaborar los documentos de desviaciones. En otras partes, el propio libro también le habla, o sea, hace la referencia al sinónimo de desviaciones o hallazgos. Entonces, por favor, tomen nota de lo siguiente. Se esperaría de que su auditoría tuviera por lo menos 5 desviaciones o 5 hallazgos. Y si tienen más, está bien. Pero tampoco exageremos. 8 podría ser aceptable como, digamos, bastantes. Pero si quieren poner más, eso no habría límites. Donde hay límites, sí, es de que sean por lo menos 5. Ahora,
Es muy probable, o sea, hay probabilidad de que después de pasar una auditoría no se encuentre ningún hallazgo o ninguna desviación. Pero yo creería que, según mi experiencia, yo creería que esa probabilidad es muy baja de que al hacer una auditoría no se encuentren desviaciones o hallazgos. Yo creo que por lo menos debemos encontrar los más cajoneros, en este caso, como normalmente lo mencionamos nosotros en nuestro círculo de auditoría, los que siempre hay, o sea, los que nunca faltan. Por ejemplo, los que nunca faltan en una auditoría para recursos humanos es gente que está llegando tarde y que no se le llama la atención, por decirles algo. O sea, cajoneros, o sea, simples y cajoneros, ¿no? Eh, los pagos que no reportan a tiempo las rebajas del IX y que por lo tanto se le paga además al final en su nómina, ¿no? O sea, noten que son hallazgos que generalmente hay cajoneros. Pero yo esperaría que no encontraran esos precisamente los cajoneros, sino que encontraran hallazgos o decisiones que valgan, entre comillas, la pena de ser mencionados y de ser corregidos, ¿verdad? Que valgan la pena en el sentido de que ellos digan, pues sí, por lo menos vinieron a estos estudiantes de la San Carlos, vinieron a demostrarnos de que sí tenemos algunos problemitas ahí que debemos corregir. A eso me refiero. Entonces, se esperaría de que la mayoría de ustedes tuvieran por lo menos 5 desviaciones. Pero si después de pasar sus documentos y no encuentra desviaciones, pues al final se podría aceptar también porque, como les dije, puede suceder con poco porcentaje de probabilidad, pero puede suceder. Solamente indiquen, ¿verdad? Que se hicieron tales y tales pruebas, estas y estas y estas y estas, y todo está bien, pues no encontraron nada. Como les dije, puede ser posible, pero muy poco probable. Bueno, ¿estamos claros con 5 desviaciones por lo menos? Por favor, tomarlo en cuenta. Después de encontrar las desviaciones, ahora elaborar los documentos y presentarlos a discusión. Después de encontrarlas, se debe pactar una reunión que se puede hacer por Zoom para que todos participen, ¿verdad? Todo el grupo participe y con el gerente, en este caso el gerente informático y algún otro personal, que todos participen y que se presenten estas desviaciones. Porque es muy probable, esto sucede muchas veces, sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia, de que presentamos desviaciones, pero no revisamos a profundidad las cosas y que no hicimos bien en general la situación. Y ahora ellos tienen el derecho a defenderse, decir, no, realmente no sucedió así, sino que ellos tienen el derecho a decir, pues fíjese que no es una desviación, sino que sucedió esto y esto y esto. Y entonces nos la pueden desvanecer aquí, en este momento. Nos la pueden desvanecer. Esa es una probabilidad. Por lo tanto, también es importante que discutan por lo menos 8 desviaciones, esperando pues de que desvanezcan 3 y se queden todavía con 5 desviaciones. Porque si presentan 5 o si presentan 3, es muy probable que les desvanezcan 2 o 3 y se queden sin nada. Entonces, preveyendo esa situación, entonces les recomiendo esto, ¿verdad? Pero, como les dije, también es válido que ustedes presenten que sí tuvieron desviaciones, pero en las discusiones, pues se desvanecieron. Obviamente tienen que presentar los documentos de descargo de desvanecimiento y ya. Pero todo tiene que quedar documentado. En esta parte de las desviaciones, tengo un recuerdo que aprendí hace mucho tiempo cuando hacía auditorías para una empresa. Comenzaba a trabajar en esa empresa de auditoría externa y fueron años maravillosos porque a pesar de que fue hace mucho tiempo, pero esa empresa como era extranjera, o esa era una auditoría extranjera, en ese momento todavía no tenía sus bases aquí en Guatemala. Eh, Me pagaba como, eh, ¿cómo es esta cosa? En, como gastos de viaje diario,
viáticos. Me pagaba 300 quetzales diarios. Y en ese entonces era soltero y no tenía mayor compromiso de nada. Incluso íbamos a lugares donde no habían hoteles, sino pensioncitas así, o a veces ni pensiones. Entonces, esos 300 quetzales, al final gastaba tal vez unos 100 quetzales al día y me quedaba con 200. O sea, cada día que pasaba, aparte del sueldo que tenía, ganaba yo 200 más, ¿verdad? En viáticos. Lo bueno que tampoco eran reembolsables, ni siquiera demostrables, simplemente estaban en el lugar y me daban los viáticos. Por eso no olvido esa situación, pero a lo que quiero ir es de que como era nuevo, entonces el supervisor me puso a hacer unas pruebas. Y entonces yo todo emocionado como nuevo, y para demostrar de mi valía de mi contratación, entonces encontré entre comillas, un problema donde hacían falta 30,000 quetzales. Y por supuesto que yo emocionado de haber encontrado esa situación, haber hecho esto, y fui con mi supervisor y le dije, mira, fíjate que encontré esto y yo creo que esta persona se está robando los 30,000 quetzales. Incluso hasta me recuerdo, le dije, llamemos a la policía que lo venga a traer y que se lo lleve preso, ¿verdad? Y él, otro cuate ya con años y harta experiencia en auditorías, solamente se sonrió y me dijo, pero ¿hiciste esas pruebas? ¿Y hiciste esa prueba, esta otra prueba, esta otra prueba, esta otra prueba? Pues no, le dije, no la he hecho. Bueno, entonces antes de llamar a la policía me dijo así sonriente, ¿verdad? Ve y haz las pruebas. Entonces me pasé ahí 1 o 2 días haciendo pruebas y al final, por supuesto, de que no había tal desfalco o robo de 30,000 quetzales, sino que se había manejado de una manera diferente, pero había la suficiente documentación que demostraba de que el dinero precisamente no se había robado. Entonces, platicando con el supervisor, me dijo, y algo que les digo, que comento con ustedes y que nunca se me olvidó, él me dijo, si, si vas a decir que la mula es parda, es porque tenés los pelos en la mano. Si le quitaste los pelos a la mula, los pusiste contra luz, hiciste algunas pruebas, y sí, se determinó que esos pelos eran pardos, y entonces ahora puedo asegurar que la mula es parda. Y llevándolo al tema de la auditoría, no puedes acusar a alguien de que se robó una cantidad de dinero si no tenés las pruebas suficientes para poderlo indicar y demostrar. Y entonces lo mismo les digo, no solamente para su auditoría, sino para su vida como auditores, porque no podemos acusar a las personas así. A veces esas acusaciones son graves, podemos hasta afectarle su reputación en la empresa o en su medio, etcétera. Y entonces no podemos hacer eso así tan irresponsablemente. Al punto que voy es de que si van a haber desviaciones es porque ustedes tienen pruebas y esas pruebas están documentadas en sus papeles de trabajo. Si solamente se lo dijeron, si solamente lo oyeron, si solamente lo vieron, eso no podemos nosotros como auditores tomarlos como una desviación. No podemos decir un empleado de la empresa me dijo tal cosa que está sucediendo y que por lo tanto es una desviación. Eso no lo puedo hacer así, sino que posiblemente la persona me lo dijo, ahora voy y busco las pruebas contundentes donde sea, le doy, muevo mar y tierra para encontrarlas y las tengo. Ahora sí podría decir tal cosa de la persona, ¿sí? Pero si no lo tengo, por favor. Sí, ¿quién fue que levantó la mano? Orlando. Adelante, Orlando. Adelante, Orlando. O solo lo apachó. Yo creo que solo lo apachó. Bueno, ahí el micrófono cuando quieran. Entonces, se presentan los documentos, se discuten las desviaciones, se integra el legado de papeles de trabajo, se integran los documentos y pruebas de papeles de trabajo, y fíjense que lo último que tienen que hacer como fase número 2 es elaborar el borrador de las desviaciones. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar
en la siguiente media hora. Realizar las acciones programadas. A donde más quiero irme es a esta parte de la documentación de desviaciones, así que por favor, esperen un momentito. Aplicar los instrumentos, identificar y elaborar documentos de desviaciones, así. Pero hay algo más que explica. Bueno, aquí está. Identificar y elaborar los documentos de desviaciones encontradas. Una vez que se realizaron las actividades diseñadas en el programa de trabajo de auditoría, que se utilizaron los instrumentos de recopilación de información o se utilizaron los instrumentos determinados para la auditoría, entonces se buscan las posibles desviaciones y se procede a elaborar los documentos de desviaciones. Hay unas 2 o 3 cédulas ahí en el libro que solamente es de copiar las cédulas y de llenarlas si encontramos las desviaciones. Entonces la cédula ya está ahí, el formato de cédula ya está en el libro, que es lo que quiero mostrarles. Y solamente la tienen que llenar. En los cuales se anotan las situaciones encontradas, las causas que las originaron. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que sentarse como grupo de trabajo, como equipo de trabajo. Después de tener la desviación, ustedes tienen que determinar cuál fue la causa que originó la desviación. Y esa causa la deben indicar en ese papel de trabajo. Y sus posibles soluciones. Esto lo tienen que trabajar en equipo. Porque alguien puede dar una idea, alguien puede dar una idea mejor o alguien puede dar una idea peor. Pero al final es de que se encuentre la mejor idea en grupo. Y sus posibles soluciones. Así como los responsables de solucionar dichas desviaciones y las posibles fechas de hacerlo. Esto es muy importante, porque se dice qué es lo que está faltando, qué es lo que está fallando, se encuentra un responsable para que se comprometa a solucionarlo e incluso se le da una fecha límite para poderlo hacer. Eso es el aporte que debe dar una auditoría, porque de nada nos serviría, a veces se pagan miles de quetzales por hacer una auditoría, y todo se queda ahí. Solamente se recibe el informe y ya no se hace nada más. Tirado los miles de quetzales. Para aprovecharlos realmente es ver cuáles son las recomendaciones. Hay algunas veces también de que esas recomendaciones posiblemente no sean viables, pero eso va a depender de nuestra calidad de auditores. Es decir, que debemos poner esas recomendaciones a nivel de la necesidad de la empresa, de sus capacidades. No decirle, pues, a una empresa pequeña, por ejemplo, ahora compre el SAT para solucionar el problema de contabilidad. Estamos hablando de una inversión posiblemente de miles de quetzales que no tenga esa capacidad la empresa de hacerlo. Entonces tenemos que buscar una solución viable para eso. Y las posibles fechas. En el capítulo 8, inciso 8.4, analizamos más a fondo este tópico. El auditor puede elaborar ese documento cuando lo considere necesario. Es decir, lo puede elaborar conforme va realizando cada evaluación. Esto es muy importante porque si no se nos va olvidando y vamos dejando al lado algunas cositas que podemos dejar con el tiempo. Es decir, si lo hacemos una semana después, unos días después, es mejor. Encontramos el problema, de una vez lo documentamos, llenamos las aulas y todo. O sea, lo más posible. Porque les dije, nos puede suceder que incluso particularmente me ha sucedido de que encuentro una desviación y como sigo buscando otras, ya cuando hago mi inventario de desviaciones, inicialmente eran 10 y al final solo me acuerdo de 5, por decirles algo. En mi caso, sí. Entonces, pero entonces lo que he aprendido es, encuentro la desviación, apunto la desviación, documento la desviación y ahí ya no me pasan lo más. Entonces, conforme va evaluando áreas completas, conforme va realizando cada evento programado o conforme a cualquier otro criterio. Lo importante es que conforme el auditor detecte las desviaciones, elabore de inmediato el documento de desviaciones. Entonces, esta es una recomendación, espero que lo haga. Me voy a ir al capítulo 8, porque esta parte es la fundamental, creo yo, para que ustedes realicen. Solo déjenme buscarle dónde está el capítulo 8. 8. Capítulo 8, pero ya no me recuerdo 8, ¿qué? 8.1. Ahí está, capítulo 8.
Procedimientos para dar informes, características de estructura de informes de autoría, formatos, aquí está. Bien, introducción. A donde quiero irme es, aquí está todo el procedimiento, ¿ven? Para elaborar el informe. Ya no tiene que inventar el agua azucarada, aquí está todo. Pero a lo que quiero irme es a las cédulas de desviaciones. Aplicar instrumentos de recopilación, registrar en el formato situaciones encontradas, las desviaciones halladas durante su revisión. Aquí nos dice claramente comentar las situaciones encontradas con los auditados, que también les dije esto es importante. Y aquí nos dice cómo, etcétera. Encontrar conjuntamente con los auditados las causas de las desviaciones y sus posibles soluciones. Noten, analizar y depurar y corregir las desviaciones. Por eso les dije que si tenemos 8, posiblemente nos quedemos con 5. Pero si entramos con 5, posiblemente nos quedemos con 2 o con ni una. Entonces concentrar y depurar también el informe. Características de fondo. Eso lo vamos a hablar en la tercera fase, un poquito más a fondo. Ahorita lo que quiero irme es al papel de trabajo de las desviaciones. Congruencia. Bueno, como les dije, esa parte ya es del informe y lo vamos a tratar después de la parte 2. Redacción y todo eso. No es tan fácil. Aquí, miren, aquí es como se va a entrar, pero no quiero hablar de esto ahorita, sino que del formato de las desviaciones, que no sé dónde están. Noten presentación del dictamen, no lo habían visto. Como les dije, eso lo vamos a hablar en la siguiente clase, porque obviamente ya no nos da tiempo. Y aquí está. Aquí está, sí. Aquí quería llegar. Formato de situaciones encontradas. Ya está aquí. No lo tienen que inventar. Solamente uno de su grupo lo tiene que llevar posiblemente a Excel o a Word, como quieran, y pasarlo, ¿verdad? Y llenarlo. Bueno, dice, este documento, que es uno de los documentos más importantes para el desarrollo de cualquier auditoría de sistemas, es un formato especial para la recopilación de situaciones o desviaciones encontradas, el cual está formado por una serie de hojas, formatos individuales en las cuales el auditor anota en manuscrito o tipografía, en este caso de una vez ya en Excel o Word, ¿verdad? Todas las desviaciones que encuentre durante su evaluación. Entonces yo creería de que cada uno de los participantes de la auditoría, que por situaciones de pandemia y de seguridad, pues no van a todos a participar en esta fase de ejecución, sino que el contacto o empleado de la empresa, que puede ser uno de ustedes, posiblemente más 2 o exageradamente 3 más, con el debido permiso de la entidad. Pero no sería conveniente, primero por la pandemia y segundo por la confianza de la empresa, que todo el equipo fuera y entrar a la parte de ejecución en la empresa. Entonces, ustedes deben definir quiénes, 3 o 4 exageradamente, van a ir a hacer esa toma, ¿verdad? Aparte que deben pedir permiso, ¿verdad? O sea, no podemos llegar simplemente así. Pero ese es un punto que también tenía que aclarar. Este formato en forma individual tiene 6 columnas básicas en las que se anotan las siguientes. La referencia es un número consecutivo combinado o marca especial mediante el cual se identifica la situación a tratar. Vamos a ir. La referencia. Aquí, referencia. Las situaciones detectadas, específicamente es la descripción de lo que se encontró en un determinado punto de la evaluación, según las pruebas, procedimientos o técnicas de evaluación utilizadas para hacer revisión. Cada una de estas desviaciones es parte importante del documento. Entonces, aquí, por ejemplo, situación. Se determinó de que primero, podría decir que no se usan contraseñas, que podría ser una desviación. Ok,
que no todos, sino que solo una parte. Eso tienen que hacer una prueba, ¿verdad? Para si todos o una parte o algunos, todos. Se determinó de que las contraseñas no son seguras. ¿Por qué no son seguras? Porque no son de 8 dígitos mínimos, no son de 16 dígitos, más seguras, ¿no? Que no son seguras porque no tienen una mayúscula, no tienen minúscula, no tienen números, ¿me entienden? Eso ya podría ser una desviación, que sus contraseñas no existan, que no sean adecuadas, etc. Entonces, situación. Causas. Es la presentación de los motivos e imputaciones que originaron la desviación. Y puede ser una sola causa o varias de las que ocasionaron estas desviaciones. Todas se anotan a criterio del auditor. ¿Sí? A criterio del auditor. Pero también después vamos a ver de que también se pueden discutir o se discuten con la administración para quedar de acuerdo si la causa que nosotros encontramos como auditores es la que también ellos ven como administración y dejar una ya final que se presenta en el informe final, ¿verdad? Las posibles soluciones son sugerencias del auditado o del auditor. Entonces, si el auditado no tiene una idea de cómo solucionarlo, entonces ahí entran ustedes a batear y decir, nosotros como auditoría proponemos esta solución. A las desviaciones reportadas, casi siempre corresponde una solución para cada una de las causas reportadas, ¿sí? Tengo una causa, tengo una desviación, entonces a esa desviación le doy una solución. Yo creería que sería mucho mejor hacer una cédula por cada desviación, para que no tengamos confusiones y que estemos hablando de una situación y que hablemos de otras causas, de órdenes, etc. Entonces, para tener cierto orden, como no vamos a tener muchos, 5 o 8, ¿verdad? Entonces, 5 documentos de estos, pues no estaría tan mal. Y aparte que van a ser electrónicos, si ustedes quieren. Fecha de compromiso. Es el periodo o fecha tentativa para implementar la solución acordada. Se anota una fecha para cada solución propuesta. ¿Sí? Esto lo hacemos en la fase de la discusión con la administración. ¿Sí? Responsable de la solución. Son los funcionarios, empleados o cualquier persona responsable de implementar las soluciones. Ahí en esa reunión, o sea, la reunión no debería terminar si no llegamos por lo menos a esta situación, a que nos indiquen qué responsable va a ser el encargado de desvanecer la situación. También se acostumbra a anotar un responsable por cada solución. Algunas veces puede ser la misma persona, pero así. Aunque a veces parezca repetirse el mismo, sí, como le dije, aunque a veces parezca repetirse el mismo responsable. A continuación, vemos entonces el formato. Referencia, situaciones, causa, solución, fecha, solución y responsable. Y aquí aparece elaboró y aprobó, en este caso, por supuesto, la auditoría. Y aquí nos dice, miren, cómo aparece, pero hay otras causas de la situación. Cada una se explica suficientemente claro para que ustedes no tengan ninguna duda. Aquí está otra que también no debe faltar. Y aquí, formato de situaciones relevantes. Fíjense que aquella es de desviaciones y esta es de situaciones relevantes. Esos documentos no deben faltar. E incluso en sus papeles de trabajo ya debe venir estas cédulas vacías, ¿verdad? Que ya están listos ustedes para llenarlas. Este documento es una réplica simplificada del formato anterior. Simplificada porque ya tenía situaciones, causas y solución. Entonces aquí ya se redujo, ¿verdad? Pero se llena diferente, eso sí. Este documento es una réplica simplificada del formato anterior, solo que en este únicamente se anotan las situaciones consideradas como relevantes, resultado del análisis del documento anterior. Es decir, solo se incluye aquellas observaciones que a juicio del auditor o responsable de la auditoría
son realmente importantes para desarrollo de las actividades del área de sistemas de evaluación. Entonces aquí podemos tener, digamos, 10, por decirles una cantidad, pero de esas 10 vamos a encontrar cuáles son las más significativas, las más riesgosas, ¿sí? Y esas más riesgosas, entonces, las que necesitan que se tomen medidas urgentes, esas son las que vamos a poner aquí. Es recomendable que las situaciones relevantes incluidas en este documento sean las mismas que las establecidas en el documento anterior, incluso con las mismas palabras, pero aquí no deben aparecer a mano, sino impecablemente mecanografiadas. También se sugiere seguir el mismo orden planteado en el documento anterior. A continuación, presentamos una propuesta de formato de situaciones relevantes, el cual servirá de base para las siguientes aplicaciones de teoría en sistemas careros. Okay. Entonces, otro documento que hay que hacer que no puede faltar. Y creo que hay otro, permítanme. Y yo creo que ya no. Ya no. Entonces, ahí tenemos estas células. Con esto demostramos las desviaciones. Ok. Entonces, ahora pasamos a la fase. Vamos a comenzar con la fase 3. No sé si hay alguna duda de la fase 2, que es la ejecución de la auditoría. Pregunto, ¿alguna duda de la auditoría? Fase 2. Auditoría fase 2. ¿No hay? Bueno, entonces, auditoría fase 2. No hay. Bueno, entonces estamos aquí, miren. Esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Buenas 8, noches, Lick. 9 puntos de la fase 2, ejecución. Sí, compañero, adelante. Perdona la pregunta, esos modelos de papeles de trabajo que están en el libro son los que podemos utilizar también para elaborar nuestros papeles de trabajo. Son los que deben utilizar. ¿Sí? Son la base. Ahí no tienen que perder. Usen estos del libro. No se vayan a otros lados. Bien. Entonces, ahora hablemos un poco de la fase 3. Ahorita solamente lo vamos a dejar a nivel general y ya el día de mañana, el siguiente día de clases, pues vamos a entrar a verlo en el libro mejor explicado. Sí, entonces tenemos tercera etapa, dictamen. Esa etapa se esperaría su entrega el último día de clases hábil previo a comenzar los exámenes finales. Se deja así para que tengan el suficiente tiempo para hacerlo bien, para hacerlo tranquilamente y que lo entreguen justo para tener los 6 puntos que corresponden a esta fase. ¿Sí? Entonces, tenemos ahorita primer 1 de marzo, el 31 de marzo deben entregar la primera fase, planeación. Regresando de Semana Santa, se entregaría la segunda fase. Es decir, que ustedes, ya sea en ese periodo de descanso o antes, deben hacer su fase de ejecución para tener listo todo, entregarla viniendo de vacaciones de Semana Santa. Y ya solamente nos quedamos con la tercera fase para entregarlo el último día de clases previo al examen final. Entonces, para que tomen nota en eso y no les agarre el tiempo. Bueno, tercera etapa. La información y elaboración de un informe de situaciones detectadas. Las que quedaron, ¿verdad? Las que quedaron, porque se discutieron las 10, algunas se desvanecieron y unas, pues, se quedaron. Aunque también en el informe se podría mencionar en alguna parte, como un anexo o algo parecido, en todas las que se discutieron y que por supuesto, algunas se desvanecieron.
elaborar el dictamen final. Aquí el libro nos da también una forma, un formato de cómo va ese dictamen. Ese dictamen también debe tener una opinión de su auditoría. ¿Ok? Entonces, eso lo deben discutir en grupo para que ustedes den una opinión de cómo encontraron una opinión de su auditoría. Yo creería que eso va a depender de la calidad y de la, ¿cómo sería? De la relevancia de sus desviaciones. Es decir, si son desviaciones bastante fuertes o bastante riesgosas, peligrosas, o como quieran llamarlas, entonces no podríamos dar una opinión con salvedad o sin salvedad, ¿sí? Sin salvedad. En cambio, si nuestras desviaciones son cajoneras, simples, no tienen mucha relevancia, que son fáciles de cumplir, etcétera, entonces ustedes pueden decidir si es, ¿verdad? ¿Cómo es su opinión entonces? Entonces, por favor, tomen en cuenta eso, ¿verdad? Porque no podemos, si encontramos situaciones muy graves, no podemos decir en el dictamen y en nuestra opinión que todo está bien, ¿entienden? Sino que deberá tener alguna consecuencia. Esa es la situación. Y presentar el informe final. Parecen tres cosas sencillas, pero como miraremos el próximo día de clases, también aquí hay cosas que debemos tomar en cuenta y hacerlo completamente bien. Recuérdense que el sexto punto de esta última fase corresponde al sello y la foto, al sello donde están ustedes entregando el informe a la empresa que fue auditada, ¿sí? Donde están ahí con el gerente o el que les dio la autorización y una foto ahí con el equipo, si es posible, o los 3 o 2 entregando el informe. Esa foto y el sello vale un punto extra. Estamos ahí, Alexander, no sé si estamos claros ahí con ese punto extra del dictamen. ¿Estás escuchando? Sí, 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 Ok. todo claro. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto. La fotita y el sellito de entregar el dictamen vale un punto extra. Muy bien. Entonces, voy a mostrarles algo. ¿A dónde estamos? Aquí está el cuadro de notas. Notarán ustedes que la mayoría están de 70 puntos a 94 puntos más o menos. Donde está el repunte es de casi de 80, ¿sí? 80, 82, 83. Aquí hay un repunte también a como 80 y, ¿qué? 85, no, 86 al 90 aquí. Entonces, me siento satisfecho porque a la mayoría le fue bien. Así que los felicito por el esfuerzo que realizaron. Pero me preocupa de alguna manera estas 2 o 3 personas que tuvieron una mala nota. A ellos, como a todos ustedes, pero especialmente a ellos, les digo, a pesar de que su nota puede ser muy baja, el curso no se ha perdido. Aún hay esperanzas, porque esto representaba 20 puntos netos, pero recordarán entonces que todavía les queda 80 y con 80 todavía se puede ganar el curso, se gana con 61. Todavía pueden, por así decirlo, desperdiciar como 20 puntos todavía más, pero no se den ese lujo. Los invito a que, a que presenten sus tareas, que las presenten a tiempo para que les valga. Estaba viendo yo aquí también, bueno, ya que estamos aquí, la última tarea, porque estamos hablando de otro salón, perdón. Noten que la tarea de hoy, que se entregaba el día de hoy, 55 de ustedes no la entregaron.
Ahí se están perdiendo, creo que un punto, pero un punto va sumando, ¿sí? Un punto va sumando. No sé bajo qué visión ustedes lo ven, pero yo lo veo así. Un punto suma y ese punto puede ser clave para ganar o perder el curso. Así que 55 de ustedes no lo entregaron, a pesar de que esa tarea se dejó un día jueves, se dejó jueves, si se recuerdan, es que tuvimos la clase, no, ni siquiera fue jueves, fue martes, sí, fue martes. Hace 8 días se dejó esa tarea. Entonces tuvieron 8 días para poderla hacer. 65 de ustedes la entregaron. Creo que algunos de ustedes la entregaron a destiempo, pero es otra cosa. Pero 65 lo hicieron y 55 se perdieron un punto. Yo solamente, pues los invito a que se esfuercen un poquito más, a tomar un poquito más de tiempo para este curso y hacer las tareas. Realmente no era difícil la situación. Era simplemente indicar bajo su criterio qué era mejor, si comprar un programa informático o hacer el programa informático. Lo único que tenía que presentar es sus justificaciones sobre eso y ya, vamos a ver un documento y vamos a ver qué dijo un compañero y con eso terminamos la clase. Solo quiero ver si hay algunos que llegaron tarde. Pues hasta ahorita no encuentro, ¿verdad? Aquí está. No sé qué le pasó a Nohaman. No sé cómo se llama Nohaman. Pero, bueno, entonces les voy a leer uno. Vamos a ver el primero que entró. Alexander. Fue el primero que está aquí. No sé si fue el primero. Y a ver qué dice. Desde mi punto de vista, es y será a mayor conveniencia diseñar un sistema contable desde cero, ya que esto nos da la pauta de poder diseñarlo según sean las necesidades de la empresa. Si bien en el mercado de servicios de nuestro país pueden existir una diversidad de sistemas los cuales podemos implementar, siempre existirá un plus que le haga falta, quizás pueda ser la interfaz sea agradable, pero si este no está diseñado para las necesidades de la empresa, ese sistema no funcionará. Si bien tengo conocimiento de empresas que teniendo un sistema muy completo han optado por adquirir otros y probar, o también está la posibilidad de que este crea que a su sistema le falta algo y contratar a una persona para el desarrollo de otro software para no poder utilizar el sistema existente, ¿verdad? Esto, a mi punto de vista, sería mejor invertir en capacitar capitanes que, viéndolo desde el punto de vista económico, es... Me gusta lo que escribió Alexander porque veo que son sus palabras. Alexander no fue a buscar allá a San Google y me trajo y copió un párrafo, no, sino que ustedes están viendo aquí, de que él lo está expresando en sus propias palabras, y eso es lo que necesito de ustedes, de que expresen. Es posible que la retroalimenten con un documento que encuentren en San Google, pero después de leer ese documento, pues ahora vengan y escriban la idea aquí, así como lo está haciendo Alexander. Entonces, Alexander ya me convenció aquí. El desarrollo de un sistema puede llevar meses, incluso años, y aún así. Y entonces, ahí va su punto para Alexander García. Notarán el gusto que me da poner estos puntos. A veces quisiera que vale un punto, a veces quisiera ponerle 5, pero como dijimos uno, pues uno, ¿verdad? Pero porque me gusta, porque sé que el alumno, en este caso como Alexander, pues se esforzó por hacerlo él mismo con sus propias palabras. Y no fue y simplemente dijo, pues ahí le vale esta copia de algo. Pero notarán ustedes que en algún punto me podría engañar a mí de hacer eso, pero ¿qué aprendieron ustedes? Es que lo que tienen que preguntarse, lo que tienen también que preguntarse ustedes es, ¿qué puedo aprender? Lo que me está diciendo el licenciado, ¿sí? Vean el lado positivo, no el negativo. Así que, si no tienen algún comentario, alguna pregunta, pues... Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo le quiero comentar dos cositas.
Ok. Una es de que, bueno, a nosotros la verdad sí nos costó mucho conseguir una empresa. Incluso yo le había mandado un mensaje ayer para ver si me podía sellar y firmar la solicitud. Sí, Pero un Ujú. compañero justo, pues sí logró encontrar una empresa, pero tenemos algo, no nos pueden atender de forma presencial porque nos dijeron que por el tema de COVID sí tienen como estándares, bueno, de bioseguridad altos, entonces como que no nos podían atender así, pero que sí nos podían atender por medio de una reunión virtual. Pues Entonces yo no no sé veo si ningún problema, sí. ni un Sí. problema. Ahora el otro tema es de que nosotros queríamos subir ya la solicitud firmada, pero en Classroom no aparece. Yo recuerdo que sí aparecía, hasta incluso decía lo del punto extra y todo, pero ya estuvimos buscándolo, pero realmente no lo encontramos, o no No, sé si nos pueden no va a estar mostrar en qué así. aparece. Como lo vamos a manejar, Valerie, es que en los documentos, en el universo de documentos que va a presentar en la fase número 1, planeación, ahí debe venir de último, es, digamos, escaneada ese documento, ¿verdad? Donde está la solicitud firmada y sellada. Y ese es el punto extra, ¿sí? Entonces, con los documentos de la planeación, ahí debe venir ese documento, ¿ok? Ah, vaya, no es que tengamos que mandar ahorita la No, no, solicitud de no, firma, es no, hasta al final. sí. Ah, ok. Bueno, Ujú. gracias. Va. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nos vamos? Les deseo feliz noche y dentro de unos momentos les voy a subir las notas, perdón, ¿sí? Unos momentos, antes de las 9. Adiós. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Adiós. Feliz noche. Feliz noche.